La conversación del día de hoy es perspectiva de discapacidad en el ejercicio de la sexología. Sobre la discapacidad pocas veces se habla. Durante siglos se ha mantenido oculta y la han sostenido como si fuera algo vergonzante. Pero es por demás importante que se hable de este tema y que se hable de manera que pueda ser entendible para todas las personas. Y en esta ocasión va a platicar con nosotros Roxana Pacheco Martínez. Capaz que muchas personas la conocen, pero les diré algunos datos respecto a ella. Es una mujer con una discapacidad motriz que adquirió en el 2009. Es activista por los derechos de las personas con discapacidad, pero con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. En el 2006 creó el Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad, SC, y un año después la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, Asociación Civil. Ha sido ponente en infinidad de foros y congresos sobre rehabilitación y discapacidad. Fue presidenta del Consejo Consultivo del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México en el 2024. Obtuvo mención honorífica como defensora de derechos sexuales y reproductivos en la premiación Matilde Rey. Actualmente se encuentra preparando y amenaza con el lanzamiento de la Asociación Internacional de Sexualidad en la Discapacidad, Asociación Civil. Entonces voy a silenciarme sin antes agradecerle profundamente a Roxana el honor de presentarnos, de compartir con esta gente que puede ser que sean afiliadas al Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, Asociación Civil, o invitadas o invitados que están aquí para escucharte. Mil gracias, Roxana. Me callo y te escuchamos con mucha atención. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, mi queridísimo Paco, Delfín, Magnolia, todo el equipo de su organización, que nos abren las puertas para hablar sobre este tema. Buenas tardes a todas, todos y todes. Yo les agradezco que se hayan conectado y esto pues me dice que hay un interés por aprender un poco más sobre nuestro colectivo. Antes que nada, si pudieran levantar la mano y decirme si hay aquí personas con alguna condición de discapacidad, para que yo, ya sea con la aplicación o directo en la pantalla, para que yo pueda ver si tengo pares por acá. ¿Sí? Yayes, Rafa, muy bien. Mi querida Maribel, Paquito, Prendan hay sus cámaras, Rosana, para que puedes ver sus manos que se levanten o no. sí, Fer Castañeda, que lo veo. Ah, pues qué gusto, tenemos tropa. Y esto va a ser importante porque al ser este un conversatorio, vamos a poder pedir en algún momento su participación para que ellos compartan de viva voz lo que les toca vivir con respecto a la atención a la salud sexual y reproductiva, a la educación sexual y a la justicia sexual como personas con diferentes condiciones de discapacidad. ¿Ok? Pues vamos a empezar por dar un pequeño contexto, ¿no? De, en el mundo habemos más de 1.000 millones de personas con alguna condición de discapacidad. O sea, ¿saben ustedes lo que son más de 1.000 millones de personas con alguna condición de discapacidad? Esto representa más o menos el 16% de la población mundial y en México las cifras no están alejadas de eso. Aquí, según el último censo del INEGI de 2020, nosotros estábamos un poco arriba de los 20 millones de personas con diferentes condiciones de discapacidad. Recordemos que este grupo, que es el más heterogéneo, diverso y complejo que existe, está constituido con personas de diferentes condiciones que incluyen la discapacidad visual, auditiva, intelectual, psicosocial,
neurodivergencias y altas capacidades, discapacidad física que incluye la motriz, la orgánica, ¿no? Enfermedades raras, condiciones discapacitantes, como por ejemplo, bueno, las personas que han tenido problemas, cardiopatías que les dejan en condiciones desfavorables, ¿no? De tal modo que hay alguna limitación o disfunción que va, digamos, nos va a afectar de alguna manera en nuestra vida cotidiana. Esto es el colectivo de las personas con discapacidad, pero es un colectivo tan heterogéneo, diverso y complejo que va a incluir además a las personas con diferentes necesidades de apoyo, desde las que están, eh, desde las que tienen alta dependencia, eh, y que, bueno, pues también quedan a merced de sus cuidadores cuando en el ejercicio de sus derechos. Y lo digo a merced porque muchas veces sus voces ni siquiera son escuchadas, ¿no? Eh, y bueno, pues a este grupo lo van a intersectar desigualdades sistémicas que generan opresiones múltiples. Y esto es como ser mujer, indígena, migrante, desplazada o refugiada, afrodescendiente, estar en situación de pobreza, ¿no? Tener edad avanzada, pertenecer al espectro de la diversidad sexual y bueno, pues un largo etcétera, ¿no? Este colectivo, dentro de este grupo, hay algunas personas que viven con más de una de estas condiciones y requieren altos niveles de apoyo. Y esto va a agravar la discriminación y la violencia que sufren, ¿no? Eh, y esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque en el acceso a los servicios de salud, en la educación sexual y en todo lo que tiene que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos, no somos tomados en cuenta. Nuestro grupo no recibe educación sexual especializada y aunque todos necesitamos eh, recibir educación, no todos necesitamos aprender lo mismo. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Personas con discapacidad intelectual o personas con autismo no van a tener la misma necesidad de información que una persona, por ejemplo, con esquizofrenia, una persona con paraplegia. eh, Veo por acá a mi compañero Fernando Castañeda, que es bueno, que es amputado bilateral y además parapléjico, ¿no? Entonces, cada grupo tiene necesidades distintas y es muy importante que el gremio sexológico, los psicólogos, psicólogas, o sea, profesionales de la salud y la educación, servidores públicos que atienden a nuestro colectivo, entiendan y se capaciten para comprender primero qué representa cada condición, qué necesidades específicas tiene y luego cómo vamos Favor de apagar, silenciar No me sus voy a decir. micrófonos, por favor. Gracias. Nuestro grupo vive múltiples opresiones y discriminación, obviamente mucha violencia, ¿no? Y dentro de este grupo, las mujeres y las niñas con discapacidad somos las más vulneradas y las más invisibilizadas, pues. Eh, en nuestro grupo sufrimos abuso sexual, esterilizaciones forzadas, abortos obligados, mutilación genital, eh, todo, no nos permiten maternar. Cuando llegamos a los hospitales, por ejemplo, o a los centros de salud a pedir métodos anticonceptivos, y bueno, eh, se nos dice que somos pervertidas. En las consultas médicas, si no vamos acompañadas con un familiar, no nos reciben. Imagínense que ustedes tuvieran que contar su vida íntima frente a su mamá, ¿no? Que les preguntaran cuántas parejas sexuales ha tenido, a qué edad inició su actividad sexual, cuántos abortos, cuántas infecciones ha tenido, ¿no? Imagínense lo violento que eso sería, ¿no? Y que además ustedes entraran a lo mejor por una apendicitis y salieran con una salpingoclasia, ¿no? Salieran esterilizadas. O sea, esto sucede hoy en día, ¿no? Por eso es importante que se nos visibilice y que los profesionales entiendan que tienen que hacer todas las adecuaciones
que vamos a empezar por la accesibilidad universal, que va a ser accesibilidad en la infraestructura, para que podamos de entrada poder llegar a los consultorios, porque muchas veces ni siquiera podemos entrar. Hay veces que nos dan la consulta en las áreas públicas porque no entra la silla de ruedas. Imagínense que los están escuchando todos los demás. Y a mí me ha tocado en consultorios incluso privados que como no me puedo pasar a la mesa de exploración porque está muy alta, y cuando pregunto, ¿es accesible? Sí, somos muy accesibles, sí es accesible todo. Me dicen, pero nada más es tantito, nada más aquí tengo el banquito, nada más bríncale tantito, ¿no? Le digo, bueno, ¿y de dónde saco las piernas si no las puedo mover? Pero es tantito, ¿no? Con esa insistencia, ¿no? Y que terminen haciéndoles una exploración ginecológica en una silla de ruedas donde ni siquiera pues podemos ni abrir bien las piernas, ¿no? Este, eso como un sinfín de situaciones que vivimos. Los profesionales de la salud que no se preparan no saben, por ejemplo, cómo atender, eh, cómo llevar embarazos, cómo conducir y las complicaciones que pueden tener las mujeres que tienen una lesión en la médula espinal, por ejemplo, ¿no? Que pueden tener disreflexia autonómica, que es un incremento súbito en la presión arterial, eh, que puede desencadenar un evento vascular cerebral cuando tenemos un estímulo irritante o intenso, que podemos tener escaras, trombosis, que vamos a tener prolapsos, que podemos tener una serie de complicaciones. No lo saben, no se preparan. Y bueno, em, y bueno, así si nos vamos por cada condición de discapacidad. eh, entonces a los médicos se les hace mucho más fácil sugerirles a los padres o a ellos mismos que no tengan familia, ¿no? Y se nos vulnera ese derecho humano. Em, yo quisiera escuchar, nada más quisiera que alguien levantara la voz, si alguien ha vivido, de las personas con discapacidad, levantara la mano, si ha vivido violencias en la atención a la salud sexual. ¿Alguien ha vivido violencias? ¿No? Ok, qué bueno. Porque Sí, además, yo viví hace muchos años atrás. sí, que, Esperanza fue la que dijo. Mala experiencia. Ujú. porque fíjense que también nos llegan a abusar los mismos, el personal de salud, los camilleros, cuando estamos ahí. Yo he tenido amigas, bueno, tengo una amiga que me contaba que ella al despertar, pues como con la falta de sensibilidad, pensó que no se iban a dar cuenta que le estaban violando, ¿no? Y este tipo de situaciones son situaciones que pasan, ¿no? Eh, Nosotras sufrimos abuso y explotación sexual y económica, violencia obstétrica, ¿no? Como ya lo hemos dicho, la pérdida de la tutela de los hijos, hijas e hijes. Y bueno, pues además, muchas veces somos institucionalizadas sin nuestro consentimiento. Y bueno, em, ante la alta dependencia de los cuidadores, pues sabemos que somos mucho más vulnerables. Y es increíble que todavía no se sepa que tenemos el reconocimiento a la capacidad jurídica plena. Esto es, nosotros tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. No necesitamos que nadie decida por nosotras, sino que nos den los sistemas de apoyo que necesitamos para la toma de decisiones. Y entonces les decía, bueno, necesitamos la accesibilidad universal para la infraestructura, necesitamos accesibilidad en las comunicaciones. ¿Qué sucede, por ejemplo, para cuando una persona sorda necesita ir al doctor? Magnolia, ¿le estás levantando la mano? Sí, Sí, es que adelante. no encuentro por aquí la manita esa que se levanta y dije, pues así mejor, a viva voz. Es, Rosana, yo quisiera recuperar esto que comentaste, porque a mí me parece algo fundamental en este tema. La mayoría de las mujeres, voy a hablar de las mujeres que estamos aquí, con o sin discapacidad, hemos vivido un tipo de violencia sexual. Entonces, es muy, muy importante
que si no lo queremos compartir aquí, está bien, es muy respetable. Sin embargo, sí es bien importante que podamos reconocerlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a dar un brinco, a decir, a ver, algo se tiene que hacer. O sea, algo se tiene que hacer, porque justamente en las áreas médicas, ni modo, así está la realidad, en las áreas médicas, infinidad como hay contacto con el cuerpo, ni siquiera muchas veces nos avisa qué es lo que se va a hacer en el cuerpo, y a una persona con discapacidad es como, bueno, no importa, ¿no? Pues bueno, no, o sea, ¿por qué? A una persona con discapacidad intelectual, lo que tú comentabas, van con las mamás o algo y ni siquiera hay un contacto visual con la persona. Es contacto con la mamá. Ah, ¿y qué le duele? O sea, es una falta completa de sensibilización para atender con calidad. Ujú. Así es. Eso es una triste realidad. Y a las personas con discapacidad todavía es más cruda la violencia. Nosotros vivimos 8 veces más violencia de género en un país feminicida. La trata y explotación de mujeres, y explotación sexual de mujeres con discapacidad es una triste realidad. Hay, hay reportajes interesantísimos en otros países sobre este tema. Aquí en México eh, no se ha trabajado mucho específicamente ese tema, pero uno ve Ujú. una realidad muy cruda porque somos mucho más vulnerables, incluso mucho más fáciles de cooptar desde redes sociales, em, pues por la misma situación que vivimos, ¿no? Y eso, pues, hace que seamos presas de los depredadores. Alejandra, Alejandra, ajá. Sí, buenas tardes. Y ciertamente todas hemos, bueno, lamentablemente el reconocerlo me hace sentir vergüenza. Yo he sido víctima de violencia sexual y en hospitales, cuando fui, por ejemplo, también a pasante de enfermería con los médicos de ahí. También fui víctima, pero es algo que no sabe uno qué hacer y y que se avergüenza uno y que si lo habla, por ejemplo, a mí me pasó, descubrí en la maestría de educación sexual eh, cuál fue el motivo por el que me vine involucrando con el hombre que me casé y finalmente descubrí que había sido una violación. Ahí porque o sea, nos desgranan toda la violencia como es. Y el darse cuenta uno de eso es algo terrible y no sé, yo todavía no puedo salir de esta situación porque es algo que me lleva a crisis a pesar de que estoy en terapia y he buscado mucho apoyo. Es algo que pues sí que me ha marcado y no sé cómo salir de esta situación porque sigue repitiéndose y me sigo castigando, como que me siento avergonzada, como que me siento que fui responsable cuando tenía yo 17 años y por ejemplo también cuando fui con un ginecólogo a que me hiciera el Papá Nicolau y me revisaran en el seguro. También fue algo que me puso mal, me puso bien inquieta y me puso muy mal porque pues quiso abusar de mí también. Y pues es algo que nos marca. sí, 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 es terrible. Pienso que quizá habría que buscar ayuda profesional, psicológica, para que te den acompañamiento especializado e incluso pudieras poner tus denuncias, ¿no? De hecho, ya tengo mucho con, con psicóloga, psiquiatra, de psicólogo y ahora que detonó, cuando descubrí esa violencia, ¿por qué fue porque me agradecí que se casara el hombre conmigo? Y finalmente él tenía un amante y agradecí que se casara conmigo y, y me doy cuenta que fue violación. Sí. Y, Alejandra, si quiere, déjenos sus datos, platicamos con usted ok, para poderle hacer alguna sugerencia ok, y que siga Roxana con su
De con acuerdo. su charla. Aquí en el chat pónganos sus datos, por favor. Sí, Adelante, sí, Roxana. gracias, Delfín. Y bueno, vamos a platicar también del tema de las familias. Ante la falta de sistemas de apoyo por parte del Estado, que en otros países bueno, que en otros países sí los existen, las familias quedan, o sea, son las que van a acompañar a las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos sexuales. Y obviamente, em, este miedo, ¿no? Y bueno, además tener que asumir la responsabilidad muchas veces de apoyar económicamente o con los cuidados, hace que las familias sean la primer barrera que las personas con discapacidad tienen que enfrentar. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es empoderar a las personas con discapacidad para que puedan ser lo más autónomas, autosuficientes que se pueda, para que puedan tomar sus propias decisiones sin que tenga que intervenir la familia y, bueno, pues poder avanzar, ¿no? Em, si quieren, le bajan la mano a Alejandra. Y bueno, también esto vamos a entender que hay una discriminación estructural vinculada a la escasez de políticas, leyes, reglamentos y servicios específicos para nuestro colectivo. Y esto es debido principalmente a los estereotipos que se tienen sobre la discapacidad, ¿no? Y que no hay presupuesto para este sector. O sea, en las políticas sobre discapacidad no hay perspectiva de género, ni hay perspectiva de discapacidad en las políticas que promueven la igualdad de género. Entonces, ahora acaba de pasar el 3 de mayo, se celebró el aniversario número 17 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, este tratado internacional que fue impulsado por México desde el 2001, se firmó en 2005, eh, se ratificó en 2006 y entró en vigor en 2008. Es un tratado internacional que pone a la persona con discapacidad al centro de sus decisiones y obliga al Estado a poner todos los recursos, o sea, hacer políticas públicas para garantizar su plena inclusión y desarrollo en la sociedad. Y esto incluye los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, después de tantos años que hemos vivido la convención, no se ha traducido aún en políticas públicas reales y cada vez hemos retrocedido en derechos como colectivo. Y bueno, vamos a empezar porque la definición que viene en la Convención sobre Discapacidad dice que la discapacidad es el resultado de la interacción entre una persona con limitaciones o disfunciones y un entorno y las barreras del entorno, ¿no? O un entorno que le limita su participación en las actividades diarias, ¿no? De la sociedad. De tal modo que la relación es una interacción, es una construcción social, que la discapacidad no está en la persona, sino es este resultado, esta interacción. Y los profesionales de la salud tienen que ser los primeros en que crucen este paso, eliminen estas barreras para poder permitir que las personas con discapacidad podamos gozar de todos los derechos en igualdad de condiciones con las demás personas, ¿no? Y obviamente hay muchos prejuicios alrededor de las personas con discapacidad, ¿no? Suponen que todas las personas, o sea, que nadie podemos tener hijas, hijos, o no podemos ni siquiera adoptar. Y muchas veces perdemos incluso la tutela. Las personas con discapacidad pierden la tutela de sus hijos en los juicios, porque todavía en este sistema patriarcal que no tiene perspectiva de discapacidad, se les retiran eh, los hijos porque dicen, bueno, no tiene capacidad para, ¿no? Cuando se tiene que entender que lo que hay que hacer es ofrecerles ayudas técnicas, sistemas de apoyo, todo lo que van a necesitar, incluyendo la asistencia personal para que puedan gozar plenamente de los derechos y que además se tutelen
derechos de las infancias, ¿no? Que se garantice el interés superior de la niñez en todas las circunstancias. Mucha gente dice, es que las personas con discapacidad no pueden tener hijas e hijos. ¿Y, y cuántas personas sin discapacidad vemos que tienen hijos y ni siquiera regresan a dar el gasto o no se hacen responsables económicamente ni de los cuidados y van y se los dejan a los papás, ¿no? A la mamá, qué sé yo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que las personas con discapacidad también podemos necesitar apoyo como cualquier otra persona. Y en ese sentido, bueno, pues hay que trabajar en eso, ¿no? Porque aquí también lo mencionaba Marta Gutiérrez, ¿no? Dar en adopción, que tampoco tenemos esta posibilidad. Los protocolos de adopción no nos consideran y eso va contra los derechos humanos. Ahora bien, también tenemos que entender, permítanme un segundo, que hace falta un manual específico como el DSM-5, como el CIE-11, especializado en sexualidad en la discapacidad. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Delfín? Porque, ¿qué creen que vi, por ejemplo? Cuando tú buscas en los lesionados medulares, te dice que no tenemos deseos, que tenemos deseo sexual hipoactivo. Y yo digo, ¿qué? O sea, ¿quién dijo eso? Imagínate que tuvieras hambre, tuvieras ganas de comerte un chocolate y no te lo pudieras comer. ¿Cómo tendrías el deseo por ese chocolate? No solamente se te hubiera quitado, sino estaría exacerbado, ¿no? Entonces, esta es la situación, que muchas veces no se tiene la perspectiva y que se desconocen cómo la discapacidad, las alteraciones fisiológicas van a afectar el autoconcepto, la autoestima, ¿no? La autoimagen, cómo nos va a impactar, cómo, cómo vamos a, cómo eso además va a influir en nuestras relaciones de pareja o en nuestras relaciones en general, nuestras relaciones sociales, ¿no? En la socialización. Por eso el modelo tiene que ser un modelo biopsicosocial para que vea todas las aristas. Y además, no es lo mismo, o sea, hay tres grandes cosmovisiones en la discapacidad. La discapacidad de nacimiento, la discapacidad adquirida y la discapacidad crónica, que son vivencias totalmente diferentes. En la discapacidad de nacimiento, las personas lo que más han vivido son problemas, lo que más tienen son problemas de socialización. Han vivido discriminación, bullying, han estado en aislamiento, pudieron haber tenido esta privación social, la falta de educación. Nosotros somos el colectivo más empobrecido del planeta, el que menos educación tiene, ¿no? Tenemos las tasas de analfabetismo más altas del mundo. En este momento no recuerdo la cifra exacta, pero no quiero ser imprecisa, pero esto es lo que nos pasa, ¿no? Entonces, al no recibir educación, pues mucho menos tenemos educación sexual y mucho menos especializada. Por supuesto, sin educación, pues tampoco hay posibilidades de trabajar, ¿no? Los empleos están restringidos. Entonces, eso limita nuestra autonomía financiera y obviamente el acceso a los servicios en todos los sentidos. Una persona que pues no cotiza en algún, no, en el IMSS, en el ISSSTE o lo que sea, pues también va a tener restringidos sus sistemas de salud, todos sus derechos, su derecho a la salud, ¿no? Y Magnolia bueno, levantó la mano hace un poquitico. ah, adelante, Magnolia. Ajá, quería comentar un poco para reforzar lo que comentaba Rosana. Sí, deberían de existir protocolos específicos. Ahora hay protocolos para juzgar con perspectiva de discapacidad y eso ha ido avanzando y ha ido cambiando. Pero en la cuestión de la educación de la sexualidad, yo cuando veo en general el trabajo que se hace en diferentes espacios, etcétera, hasta en espacios de Ciudad de México, porque me he metido mucho a revisar, se pretende poner toda la discapacidad en una sola caja, o sea, eso es imposible, eso no se puede hacer. Y las personas tendríamos que tener, cuando yo digo, ¿quieres trabajar con discapacidad? Tenemos que tener un contacto real, no solo estudiar en los libros nada más, o sea, es un contacto, es cercano, es tocarnos, es vernos,
Y entonces podemos entender muchas cosas. Se están quedando afortunadamente atrás eso de que son angelitos y que no quieren, o sea, todas esas tonterías, o sea, porque no se puede decir de otra manera, pero creo que hacen falta protocolos serios donde cada discapacidad, que como tú dices, son sumamente diversas, se tendría que tener una manera de atenderse, claro, y por especialistas, Así porque, es. porque ahora vemos que todo el mundo da talleres de sexualidad con todo, es lo que comentábamos la vez pasada, o sea, y en discapacidad es algo que tiene que especializarse la persona que le interese. Y además, nada más para terminar y cerrar esto, la OMS el año pasado, justamente en 2024, pide que se ponga el ojo en revisar la cuestión de la violencia sexual con las personas con discapacidad, porque es un tema que, como bien lo dijiste, se ha dejado, bueno, pues, ¿para qué denunciamos? No, no dicen nada. ¿Para qué esto? Mejor lo tapamos, mejor. Eso es terrible, porque como tú dices, infinitamente es elevadísimo el número, en el caso de las mujeres hablando de discapacidad, en las desigualdades, en las desigualdades laborales, en las oportunidades de todo tipo, hasta sociales, pero también en la cuestión de la violencia sexual. Y eso hay que revisarlo. Y hasta estos tiempos, la OMS dice, hay que poner el ojo ahí, hay que hacer algo más. No creo que tenemos mucho que hacer. Así es, y fíjate que si bien es cierto que el abuso obviamente va a ser siempre mayor hacia las mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad, también lo es hacia los hombres, ¿eh? También son víctimas de trata, de explotación, de abuso sexual, ¿no? Yo tengo un primo que es urólogo, trabaja en el GEA González y le han llevado también a hombres a hacerles la vasectomía, por ejemplo, ¿no? Porque ante la falta de educación sexual los padres no saben qué hacer y bueno, pues mejor si llega a abusar de alguien, en lugar de educarlo, o si abusar o a tener relaciones sexuales con alguien, pues mejor al menos que no le embarace, ¿no? Eso es lo que sucede. Eso es súper cierto. Este, y Y también, em, ante la falta, o sea, esto que dijiste de que no somos iguales, que es algo que yo me he cansado de insistir, ¿no? Porque a veces se cree que con la inclusión educativa vamos a estar todos en las mismas aulas aprendiendo lo mismo, solamente con materiales alternativos y accesibilidad en las comunicaciones, y eso es lo más falso que puede haber, porque no se puede tratar igual a los desiguales. Eso es lo más violento. Cada grupo tiene sus propios retos, y no solo en la forma en la que aprende, sino en lo que necesita aprender. Ahora, estas políticas, por ejemplo, de eliminar la educación especial y dejar la educación inclusiva como único modelo, esto es un gran error y obedece a un tema económico, a un tema de recorte presupuestal hacia nuestro colectivo, como todo lo que nos han venido recortando, desde las estancias infantiles, el, este, los, bueno, muchos programas donde eh, que habíamos con los años poco a poco ido construyendo a nuestro favor, se fueron para atrás con estos gobiernos. Y entonces ahora, al eliminar la educación especial, lo que sucede es que estamos metiendo a los alumnos en los salones como era hace muchos años, porque no se les tiene seguimiento con especialistas, con los materiales, no hay adecuaciones a los programas, a no todo lo que las personas con discapacidad necesitamos aprender y las maneras en que necesitamos aprender. Y entonces ahora tenemos este doble problema. Por un lado, las personas con discapacidad no reciben la atención especializada que necesitan en su educación, y por otro lado, viven bullying, nuevamente abusos sexuales, ¿no? Y o como no reciben educación sexual especializada, tampoco les enseñan a controlar, bueno, a tener conductas sociosexuales adecuadas. Y entonces también tenemos personas con discapacidad pues tocando los cuerpos de otras personas, ¿no? Chicos con autismo que de pronto están demandados porque pues como pequeños agresores, como menores infractores,
porque pues tocaron los cuerpos de otras niñas y las escuelas están enfrentando un verdadero problema hoy en día. Ahí hay un gran nicho de oportunidad, dar educación sexual especializada a las escuelas, tanto públicas como privadas, para evitar las demandas. Porque si tú le niegas el acceso a la escuela a una persona con discapacidad como institución, caes en discriminación y te pueden demandar por eso. Y si no se lo niegas, pero además los otros padres se enojan porque recibiste a personas con discapacidad que a lo mejor tuvieron alguna conducta inadecuada, entonces vas a recibir también las demandas del otro lado. Hay un verdadero problema ahí. Por tanto, se deben de formar. Si hay alguien aquí que le interese la educación sexual especializada en nuestro colectivo, es un momento importantísimo. A nosotros nos llaman y nos buscan muchísimo de diferentes estados del país para pedir pues especialistas que vayan a dar cursos y talleres y que preparen a al profesorado y también directamente que trabajen con padres y con los alumnos, ¿no? Y por otro lado, y hablando de educación, es fundamental que los planes de estudio, o sea, de todas las carreras, tengan la perspectiva de discapacidad, que si están estudiando arquitectura, pues obviamente conozcan de accesibilidad universal, ¿no? De todas las condiciones de discapacidad, que si estudian derecho, como bien lo dices, la perspectiva de discapacidad en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Ya hay protocolos que ya, o sea, eso sí ya han empezado, pero su difusión es muy magra y bueno, apenas son recientes, ¿no? Tan solo se está difundiendo el tema de la capacidad jurídica para que se les reconozcan sus derechos plenos. Voy a revisar un segundo el chat, a ver qué están poniendo. Em, Saluda a Ruth Fernández desde Neuquén, Argentina. ¿La grabación quedará arriba? Sí, les avisaremos. Puse ahí la dirección en YouTube. Ok. Yo creo que se va a subir en un par de semanas porque hay que hacer algunos ajustes, pero en el Inter pueden ver 50 conversaciones que están ahí de diversos tópicos, pero la tuya yo creo que en un par de semanas estará arriba. Ok, está bien, gracias. Y bueno, como dice Magnolia, ¿no? Tenemos que quitarnos la idea de trabajar y acercarnos a la discapacidad desde una mirada capacitista y ver la discapacidad con todas sus características y necesidades reales, no desde nuestra situación. Sí, la discapacidad situada. No es lo mismo la discapacidad tampoco en las ciudades que en las comunidades. No es lo mismo em, lo que pasa con las personas con discapacidad que viven en situación de movilidad, por ejemplo, ¿no? Todos esos aspectos hay que considerarlos. Y la discapacidad, obviamente, en todas las etapas de la vida, ¿no? Desde, y voy a decirlo, desde la concepción, porque cuando los padres se enteran que que van a recibir un hijo con discapacidad, van a tener un hijo con discapacidad, entonces desde ahí empieza la preparación. Y desde ahí se tiene que ver esta mirada de la sexualidad y durante todas las etapas, pues obviamente hasta la muerte, ¿no? Em, y bueno, vamos a ver. Eh, Aquí vamos a mí me gustaría también abordar el tema de la medicina sexual. Si bien el modelo social habla desde un enfoque de derechos humanos, no podemos soslayar, no podemos dejar de lado el origen de la condición de la discapacidad, ¿no? Esta parte de la disfunción o de la forma de ser distinto, ¿no? Las divergencias. Y en el caso de las neurodivergencias, pues más. Que yo amo trabajar con neurodivergencias, ¿no? Y creo que también estoy en ese espectro. Pero esto es muy importante porque muchas veces se desconoce el impacto de los medicamentos, de las diferentes condiciones, o sea, que toman los diferentes grupos en la sexualidad. Y entonces podemos tener deseo sexual hipoactivo, disfunción eréctil, disfunción eyaculatoria, podemos tener eyaculación retardada o pueden haber, por el contrario, comportamientos sexuales eh, compulsivos, ¿no?
deseo sexual hiperactivo, ¿no? A causa ya sea o de los medicamentos o de la falta de, ¿no? De la regulación. Entonces, esto es importante también conocerlo. Y cómo mi discapacidad va a impactar al gran olvidado de la discapacidad, que son las parejas. Porque generalmente la atención, cuando llega la discapacidad a la vida de una familia, em, no le damos la atención ni en el caso cuando son discapacidad de nacimiento, ni a los padres para que avancen y evolucionen en esta transición, ¿no? A ser padres con discapacidad, ni a las parejas cuando su pareja adquiere una discapacidad. Es el gran olvidado de la discapacidad al que no se le dirigen programas. Yo he escuchado en los grupos de discapacidad motriz a los que yo pertenezco, eh, a las parejas pues pasar, llorar, toda la angustia de tener que cargar, y voy a decirlo entre comillas, cargar, ¿no? Cuando, o sea, con el desgaste, además vamos a hablar del tema del cuidado, de tener que apoyar a la persona, a su familiar con discapacidad, a su pareja con discapacidad, y, y que nadie cuide, ¿no? Al cuidador, que es un tema ahorita que está en boga. Y bueno, en el tema de la sexualidad no se ha abordado. Y desde los cuidados, desde el sistema de cuidados, también se debe de abordar el tema de la sexualidad de las personas cuidadoras. Es un tema ahí. Y por acá, porque veo que por acá está Isabel, que está en el tema de cuidados, entonces para que lo lleven a la mesa. Ese es uno de los temas también fundamentales. Y por supuesto, las y los hijos eh, de las personas con discapacidad, todo esto también hay que abordarlo, porque si bien es cierto que las personas con discapacidad tenemos eh, derecho, ¿no? A vivir nuestra sexualidad y a decidir sobre las y los hijos que queremos tener y el tiempo que se van a llevar entre ellos, también es cierto que hay que revisar, obviamente, estar al pendiente de los hijos para saber que todos van a estar en la misma, tener una calidad de vida digna, ¿no? Hay una cartilla sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad eh, que se la haré llegar a Paco, que también ya la conoce, por supuesto, para que cuando suban este video, pues pongamos el enlace a un drive para que lo puedan descargar, ¿no, Paco? Junto con algunos materiales, pues que sirvan de apoyo, ¿no? Y saber, y esto les quiero eh, decir, quien hay especialidades en la sexualidad, incluso en la sexualidad de las personas con discapacidad, porque como lo decía Magnolia, cada grupo tiene necesidades distintas. Entonces, tenemos que saber, por ejemplo, cómo procesa la información una persona autista, una hipersensibilidad sensorial, cómo va a tener relaciones de pareja, cómo va a ser ese tipo de relación. Es una relación muy distinta, por ejemplo, a una relación de una persona con mielomeningocele o una persona con síndrome de Down. Son mundos diferentes. Y también hay que considerar, y esto sí le voy a decir, asumiendo eh, asumiendo la responsabilidad. Yo no creo que ni todas o sea, a pesar de que todos tenemos los mismos derechos humanos, yo no creo que todas las personas tengamos la misma capacidad para paternar y maternar. Y esto hablo de personas con y sin discapacidad, ¿no? O sea, porque también me ha tocado ver historias tristes de personas con discapacidad intelectual, psicosocial, o sea, discapacidades múltiples, que ante la falta de educación sexual, ¿no? Que pues de pronto ni siquiera están enteradas de que están embarazadas, traen un hijo al mundo. Y bueno, en el respeto a los derechos humanos, pues obviamente no se les, no se les, no se les va, de momento no se les retira, o sea, no se les quita la tutela hasta que se demuestra que no tienen esa capacidad para paternar o maternar. Pero también lo he visto, o sea, tenemos que tener ese equilibrio para saber quién sí que no, desde la propia perspectiva, ¿no? Entender
que a lo mejor yo puedo querer ser madre, pero si no tengo las posibilidades, y esto con y sin discapacidad, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues tener esa conciencia, ¿no? Para poder decir, bueno, si soy capaz de traer un hijo al mundo, ¿no? Y voy para adelante, ¿no? Magnolia, ¿ibas a decir algo? Sí, nada más retomando esto que comentas, Roxana, esto de la cuestión de maternar, como dices tú, de operarse o no operarse, es una discusión a nivel mundial. O sea, porque justamente conocí un caso de una chica, por ejemplo, con discapacidad auditiva. Yo la vi y tenía su bebé, y fue cuando yo trabajaba en la escuela, de mis alumnas, y le decía yo, oye, tu bebé, y que no sé qué, y me decía, sí, me decía, pero nada más tuve una, a mi hija, y yo quería otra. Entonces decía, y le digo, ¿y qué pasó? Y me dijo, porque mi mamá se puso de acuerdo con el médico y me operaron. Y mi esposo y yo nos enojamos y nosotros queríamos otro bebé. Entonces la mamá le decía, ¿para qué quieres otra niña sorda? Y decía, porque yo no quiero oyentes, porque yo soy sorda y su papá es sordo. O sea, y eso es parte de entender la realidad de lo que sucede con la discapacidad. Y quiero comentar que yo vengo regresando de trabajar allá en Estados Unidos, y me tocó saber del caso de un chico con la condición de autismo que estaba autoestimulándose en la escuela y eso. Se hizo un escándalo tal cual, hasta querían encarcelarlo. O sea, si estamos aquí limitados, ahí están al triple. De verdad, uno tiene el concepto de que, ay, no, guau, allá, no, es impresionante el abandono en los que está la discapacidad. O sea, o de educación de la sexualidad. Pero también nos falta en México, ¿eh? O sea, en el estado de Morelos, de donde yo soy de Cuernavaca, Morelos, no, o sea, está la posibilidad de que se trabaje y eso, y yo ando teniendo que estar como que me llamen personalmente para que yo vaya a dar las charlas y las capacitaciones, porque las personas a niveles directivos se niegan a hacerlo. O sea, Sí, yo sí. digo, pero si es nuestra obligación, no le hacemos un favor a la persona con discapacidad, es su derecho, y a nosotros nos pagan, es nuestra obligación brindar la educación de la sexualidad. Pero hay una negación, y tiene que ver con la negación a nivel personal de su propia sexualidad. Sí, así es. Y esto, yo siempre lo digo, ni todos sí, ni todos no. O sea, hay personas con discapacidad que incluso maternan a los hijos a los sobrinos, a los vecinos, ¿no? Porque como están en las casas, muchas veces encerradas, pues son quienes en realidad hacen el maternaje y hacen grandísimo trabajo, grandísima labor, ¿no? Yo tenía una amiga cuadripléjica que cambiaba pañales con los dientes y daba mamila pues, con el cuello, con lo que podía, ¿no? Y le dejaban, y creció a sus sobrinos. Y otra amiga con parálisis cerebral que ni siquiera le habían comprado silla porque vivía en pobreza extrema y pues se arrastró hasta los 14 15 años que se murió una vecina y le fueron a regalar una silla de ruedas, pero ella maternó a sus sobrinos así, en el piso, ¿no? Y, y bueno, pues la gente, los sobrinos los reconocen y las reconocen y las aman por el gran trabajo que hicieron. Pero entonces no podemos decir que ni todos sí ni todos no, sino cada caso es muy particular. Veo que aquí había una de las chicas que está, eh, evalúa chicos con discapacidad y deben de saber que, que bueno, tienen esa capacidad. También he visto, por ejemplo, personas con discapacidad y sin estigmatizar, pero esto es una realidad, también personas con discapacidad que también pueden ser agresivas y lastimar a su progenie. Esto también tengo una amiga que tiene lesión medular porque su papá con esquizofrenia le enterró un cuchillo en la espalda, ¿no? Porque alguien le dijo que la matara, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, en la discapacidad, ni todo sí, ni todo no. Es tan grande que yo siempre he dicho que hasta deberíamos de dividirnos por grupos, porque hasta en los derechos a veces nos cruzamos en necesidades. Por eso también tenemos problemas ahí para que el colectivo se pueda unir
para exigir cosas en común, porque a veces los intereses de unos son diferentes de los otros. Entonces, bueno, esta es la realidad de nuestro colectivo, ¿no? Pero sí es bien importante. Entonces, pues esta charla que tiene pues la intención de, pues de poner énfasis en la necesidad de dar la perspectiva de discapacidad, de transversalizar la perspectiva de discapacidad en todas las profesiones, pero en particular salud, educación y justicia. Y bueno, por supuesto, diseño en accesibilidad, todo lo que tenga que ver comunicaciones, arquitectura, esas cinco. Y por supuesto, ingenierías para desarrollar plataformas, sistemas, equipos, mobiliario, todo con perspectiva de discapacidad. O sea, por donde veamos, necesitamos la perspectiva de discapacidad. Y más considerando que todas las personas vamos a llegar a ese punto en algún momento de nuestras vidas, por enfermedad, por vejez, este, ¿no? Está a la vuelta de la esquina y además, como ya lo vimos con este 16% a nivel mundial de personas con discapacidad, somos las más, la discapacidad sí es democrática. Aunque hay un círculo vicioso de la discapacidad, dice, la pobreza, esto es estudiado por la OMS, la pobreza genera discapacidad y la discapacidad genera pobreza por lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que entender esta situación para que veamos, si estamos en el área de la salud, ok, vemos todo, pero ¿qué pasa específicamente con los grandes grupos de discapacidad y luego con cada grupo de discapacidad? O sea, con los grandes y cada diagnóstico. Hace falta muchísima investigación en discapacidad y en sexualidad en la discapacidad en particular, ¿no? Entonces, es importante, es fundamental que entendamos esta situación y que todos los profesionales pues nos demos a la tarea de prepararnos. Yo ahorita voy a recomendar muchísimo el diplomado en medicina sexual que está dando AMSAC, que viene la siguiente generación, y este diplomado aborda también esta parte de discapacidad, o sea, todo el efecto de medicamentos, discapacidades, en la parte del cuerpo, el tema médico. Entonces, sí es importante que lo conozcamos para poder saber, por ejemplo, un chico que va a tener una discapacidad, una condición genética que se va a heredar, ¿qué va a suceder? O sea, tiene que ser consciente de si va a tener hijos o hijas, tiene que saber que pueden heredar la condición. Y aunque muchas personas dicen, bueno, no importa si hereda mi condición, yo soy feliz viviendo como estoy, pero hay condiciones que tienen la vida dificilísima y que las mismas personas con discapacidad dicen, no, yo no podría tener un hijo como yo no le haría esto a un hijo como yo, vivir con tanto dolor, yo no podría, ¿no? O yo no podría permitir que un hijo mío viviera con tanto dolor. Entonces, toda esta información que nadie le da a sus pacientes, es importante que la conozcan primero los médicos, los profesionales de la salud de todas las áreas, enfermería, todos, y luego pues transmitírselo a los pacientes. Y aquí va a ser bien importante que desde que están en los hospitales de rehabilitación, se les hable a los pacientes de sexualidad en su condición. Hoy por hoy no se habla en los hospitales de rehabilitación. Es increíble. Fíjense bien, en hospitales tan grandes como el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el Hospital Colón y en hospitales así grandes, no se aborda el tema. Yo estuve internada en el INR cuando me accidenté y un año después de que regresé, pues le dije al doctor, oiga, ¿por qué no me dijo que en la sexualidad pues me iba a pasar esto? Me dice, ¿por qué no me preguntaste? O sea, cuando estuve internada, ¿no? Le digo, pero es que yo no sabía lo que me había pasado y usted sí, era su responsabilidad. No que me mandan a o sea, me mandan a que yo solita experimente y, por ejemplo, los lesionados medulares, que no tenemos control de esfínteres, que no tenemos sensibilidad y una serie de circunstancias. Imagínense una primera relación sexual donde se defequen y se orinen encima porque nadie les enseñó a prepararse, ¿no? Y que además no tengan sensibilidad o que pues de pronto tengan, bueno, se den cuenta que tienen disfunción eréctil, o sea, una serie de situaciones, ¿no? Entonces, es importante que se aborde a los pacientes y con esa naturalidad y directo como es, sin minimizar nada, porque a mí me han dicho, me decía una doctora,
es que no podemos usar la palabra discapacidad porque como hace falta que poco a poco lo vayan asimilando, ¿qué tal si se suicidan? Entonces yo le decía, ok, entonces mientras esté internado no se lo puedes decir y se va a ir con la falsa idea de que a lo mejor se le va a quitar la discapacidad o que a lo mejor va a salir de esta porque no sabe que tiene discapacidad ya permanente. Y entonces tú lo dejas ir para que en el pueblo, en el rancho, donde ya llegó, donde no va a tener servicios profesionales, ¿no? De atención psicológica, ¿no? Servicios de salud, lo descubra por sí mismo, ¿no? Y además se lastime intentando conseguir objetivos, ¿no? De sensibilidad de, ¿no? Hombres o mujeres que se meten o que nos hemos metido, bueno, hasta el perico, ¿no? Y los hombres que, bueno, han hecho mil cosas, ¿no? Entonces, no, ese tiene que abordar con esa naturalidad, buscar y poco a poco, por ejemplo, aquí en el colegio de sexólogos que ustedes dirigen, eh, meter la perspectiva con mucha profundidad, grupo por grupo por grupo, y tener incluso grupos de apoyo para conocer al colectivo, ¿no? E ir aprendiendo, porque hay mucha información que no está documentada. Y entonces será trabajo de los profesionales ir recuperando la información y publicar, 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 difundir, ¿no? Y acercarse sin miedo, ¿no? A veces creen que las personas con discapacidad nos vamos a ofender o a sentir mal porque nos pregunten, cuando es todo lo contrario, estamos ávidos de hablar. Y a veces en la primera etapa podemos estar reticentes porque ni siquiera sabemos lo que nos pasa, nadie nos explica. Y entonces, pues cuando alguien habla de sexo, pues es como o sea, no, como que no entiende uno qué está pasando, ¿no? Este, entonces simplemente decir, mira, a lo mejor este no es el momento. A mí me pasó también que una enfermera llegó y me dijo, mira, vas a poder hacer una vida, tal, tal. Fue la única que me dijo, sin decirme directamente qué estaba pasando, pero me dio un mensaje así como tal, 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 ¿no? Entonces yo no entendí, ¿no? Me dijo, si puedes, eventualmente puedas poder ser mamá, no sé qué. Y se fue. Y fue la única que me habló de sexualidad. Pero yo no entendía las dimensiones de la condición. Entonces yo les pido que sean directos y sensibles y decir, si vives con esta discapacidad, el diagnóstico es este, el pronóstico es este, esto va a afectar tu sexualidad y en tu pareja, en el embarazo, parto, crianza, van a ser estas o sea, las expectativas, de tal modo que tienes que prepararte y saberlo. Y además sepan que los anticonceptivos no son los mismos que deben de usar todas las personas. Las diferentes condiciones de discapacidad requieren incluso métodos anticonceptivos específicos e incluso la gestión menstrual es distinta por condición de discapacidad. Por ejemplo, los lesionados medulares, las mujeres que vivimos con una lesión en la médula espinal y que usamos silla de ruedas, a nosotras nos conviene usar siempre tampón. Pocas pueden usar copa menstrual, pero la mayoría usamos tampón por el tema de los cateterismos para que no contaminemos, como no tenemos control de esfínteres, entonces no se contamine con sangre, además, pues la vejiga, ¿no? Cuando se hagan los cateterismos, por decir, ¿no? Incluso la sonda permanente. Entonces, hay que ir aprendiendo poco a poco y la información está muy dispersa en Internet y hay que rascarle mucho para encontrar información actualizada y de calidad, que no sea como generalizada, sino muy específica para entender, de tal modo que si tienen pacientes con diferentes condiciones, hay que irse a buscar, a ver, ¿qué le pasa a esta condición? En la sexualidad específicamente. Y otro tema que está muy poco trabajado es el piso pélvico neurogénico. El piso pélvico neurogénico que va a ser común para condiciones neurológicas y ahí voy a incluir autismo, voy a incluir síndrome de Down, obviamente, pero todo es en grados. Incluso personas que han sufrido un evento vascular cerebral van a tener en alguna medida este piso pélvico neurogénico. Y hay rehabilitación de piso pélvico neurogénico y se tiene que promover la rehabilitación sexual e incluso la asistencia sexual para las personas con discapacidad que la necesiten. Porque así como una persona que no puede mover sus manos para vestirse y necesita de otra persona que le ayude a vestirse, a ponerse la ropa, asimismo, una persona que no puede acceder a su cuerpo porque tiene dificultades para moverse, para tocarse, ¿no?
pues puede necesitar de una persona que le ayude a acceder o a su propio cuerpo o al cuerpo de su pareja, ¿no? A colocarlos en posiciones. Este tema de la asistencia sexual, por ejemplo, es un tema que es un derecho en Suiza, garantizado por el Estado, donde los profesionales de la salud, desde que firman el contrato en el hospital, saben, en rehabilitación, saben que tienen que prestar servicios de asistencia sexual y ayudar a parejas que tienen dificultades, pues, para tener relaciones, pues, para estar en la intimidad. Y en Japón, por ejemplo, hay un servicio que obviamente son machistas, solo es para hombres, un servicio de asistencia sexual que se llama eh, White Hands, manos blancas, que son mujeres entrenadas para masturbar a hombres con discapacidad motriz que no se puedan alcanzar, ¿no? Este es el nivel, pues, de distancia que tenemos de México de hablar de estos derechos sexuales y reproductivos contra otros países, ¿no? Pero lo que primero tenemos que hacer es quitarnos este tabú, ¿no? Y entender que los cuerpos, pues, son los cuerpos de cualquiera con diferentes, moldes, ¿no? Y que no hay que tener miedo, porque todas las personas vivimos y queremos lo mismo, ¿no? Y, y no hay algo que pueda incluir más a una persona con discapacidad que su convivencia con otros seres en la intimidad, ¿no? Entonces, no hay inclusión social si no hay inclusión sexual. Y esta es una frase de mi querida Elizabeth Patricia Pérez, que me la robo en este instante. Y le mando un saludo. Y pues muchas gracias, mi querido Paco, por la invitación. Pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias a ti, Roxana. Cruz, muy, muy breve, porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces, Cruz quiere decirte algo. Pero te repito, Cruz, muy breve, por favor. Perfecto, ya como está terminando la Rosana, ¿no? La expositora Rosana. Sí, 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 sí. Resulta que ha dicho al final el centro de la solución, el tabú, y todo lo cultural. Y lo otro es que cuando relacionas a Japón y a Suiza, entonces es la noción de localidad territorial que incluye la familia, la organización familiar y la organización comunal, vecinal y escolar, porque hay un dinamismo hoy en día con el desarrollo de la inteligencia artificial, las redes sociales y todo lo que ha sido la migración hacia la educación virtual con la pandemia del COVID-19, que hoy nos deberíamos como ponernos en una visión prospectiva. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Roxana y Magnolia, con las intervenciones. Y bueno, también hay parte de algunos comentarios en el chat de varios países, Qué de bueno. Sudamérica sobre todo. El doctor Juan Carlos García Hernández, acá en México, médico especialista en medicina de rehabilitación y posgrado en rehabilitación respiratoria, atiende a personas con enfermedades respiratorias crónicas de cualquier edad y ve el impacto de estas enfermedades en la sexualidad, pero no solo de la persona que tiene el padecimiento, sino también en la pareja por las restricciones que se imponen. Parte de lo que habías mencionado del gran olvidado. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, desde hace varios años, me invitan a dar una conferencia, este, al año, ¿no? Y entonces, bueno, pues trato ahí de platicar con médicas y médicos para sensibilizarles hacia esto. Creo que nos hace falta capacitación tanto a los profesionales de la salud
gente de la que está en el colegio, pero también a las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad, lo mismo que las otras personas que teóricamente no tienen, son individuos. Es decir, son diferentes todas las personas. No podemos encerrar a todas las personas con discapacidad. Es una minoría gigantesca que día a día nos agregamos a esa minoría. Eh, Creo que hace falta seguir combatiendo las falacias. No me gusta que se hable de mitos de la sexualidad, porque los mitos son construcciones sensacionales que hicieron los diversos grupos para responderse preguntas. Pero sí hay falacias, es decir, mentiras que se han inventado para manejar a la gente. Las personas con discapacidad son asexuales, ¿no? No se les antoja. ¿Cómo saben, maestros, no? Para nada, pero tampoco, no todas las personas con discapacidad quieren tener relaciones coitales. A lo mejor quieren besitos, fajes, tocamientos y hasta ahí, pero para eso tendríamos que escuchar a las personas. Y ese es un ejercicio que no practicamos. Oímos mucho, oímos el teléfono, oímos el claxon, oímos cuando ladra un perro, pero escuchar significa poner atención a lo que la otra persona está emitiendo para tratar de responder en el mismo tenor. Eh, mm, 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 mm. Yo digo que todas las personas pueden hacer magníficos discursos. Lo que está, bueno, lo que está muy difícil, no quiero hablar como veracruzano, lo que está muy difícil es vivirlos. Echamos muchas habladas, como todas las convenciones internacionales, todo lo que se firma y a veces se alcanza un poder casi casi constitucional y no se ponen en práctica. Tenemos que hacer algo. Creo que las personas con discapacidad tenemos que mostrarnos, hacernos visibles, decir, aquí estamos. Vale la pena que lo hagamos poco a poco, que dejemos atrás aquellas épocas en que era vergonzante tener una discapacidad. O, como lo que dijo la compañera, sufrió una violación y se sentía culpable, como si ella fuera responsable de esto. No. Creo que tenemos que seguir trabajando mucho las personas que estamos aquí en el gremio de la sexualidad. Gracias, Roxana, por ese trabajo que llevas desde hace muchos años, desde que te conozco. Estás metidísima haciendo eso. Habemos otros que somos más viejos, pero tú has hecho un trabajo sensacional y ahí vas. Y gracias a toda la gente que asistió la tarde de hoy. Y les repetimos, cada primer miércoles de mes, el Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, Asociación Civil, da una conversación que puede ser impartida por gente que pertenece al colegio o por personas, por invitados especiales, como en este caso Roxana. Les adelanto. El próximo mes, para junio, la conversación la va a dar el doctor Jorge Manso. Es un SNI 3, está en el sistema de investigadores en el más alto nivel, pertenece a la Universidad Veracruzana y va a hablar sobre sexualidad en las personas del espectro autista. Es un investigador de primera línea a nivel internacional y va a estar aquí compartiendo. Les puse la dirección de los videos que tiene este colegio, que son más de 50. Están en YouTube para que los vean, para que los vean. Y como es una grabación, pues pueden escuchar todo lo que dijo Roxana, pero aquí dijo muy rápido, me detengo y la vuelvo a escuchar. Esa es una de las virtudes de tener grabados estos materiales. Eh, Magnolia, ¿quieres decir algo? Marta, ¿quieren decir algo antes de que nos vayamos? Roxana, tú, por favor. Bueno, solo una cosita, y abonando a esto que dices y a lo que dice Magnolia, ¿no? Hay que convivir, o alguien más puso por ahí, hay que convivir con los grupos de discapacidad. Yo les quiero decir que si ustedes tienen interés en trabajar en la sexualidad de las personas con discapacidad,
busquen organizaciones de personas con discapacidad y ofrézcanse como profesionales tan solo a tener sesiones una vez a la semana, una vez a la quincena, al mes, o darles servicios pro bono o escucharles para aprender de ellos. Porque uno aprende con el colectivo escuchando cada testimonio, porque como es tan diverso, sí hay una gran diferencia y de veras vale muchísimo la pena. Son historias de vida interesantísimas. No pierdan esa oportunidad. Donen su tiempo para aprender de las personas con discapacidad. Y además se van a llevar unas historias de vida increíbles. Gente resiliente. Para mí la discapacidad ha sido un regalo por todo lo que he aprendido, a la gente que he conocido y gente increíble también. Y hay de todo, ¿no? Pero bueno, van a encontrar otra cara del país, ¿no? Ahí. Y muchas gracias por conectarse y buenas noches y estoy a sus órdenes. Magnolia y no sé si Marta después. Yo nada más sí quisiera agradecer mucho, pues aquí tenemos nuestras otras compañeras del Colegio de Sexólogos y Sexólogas, y agradecerte mucho, Roxana, porque como comentábamos, ¿no? Esta frase nada sobre nosotras y nosotras, o sea, cuando yo trabajo sobre el tema, yo digo, yo no voy a decir cómo las personas con una discapacidad tienen que vivir su sexualidad. Yo quiero hablar de cómo las personas sin discapacidad bloqueamos este desarrollo y cómo tenemos que hacer para apoyar, lejos de bloquear o de intervenir. Entonces, yo tengo también muchos años en esto, me encanta este trabajo y esto me ha llevado a conocer, como tú dices, muchas cosas, muchas personas, muchas situaciones que creo que me han enriquecido la vida, y agradezco mucho, mucho tu presentación y a todas las personas que nos acompañaron, y también, bueno, al querido Paco, que siempre está al pie del cañón con todas nuestras charlas. Gracias. Muchas gracias, Paquito. Muchas gracias a todos, Magnolia, gracias. Como dicen en Mérida, Martita. Yucatán, mucho gusto. Marta. Mucho gusto. Ay, bueno, pues indudablemente que este tema es muy interesante, pero también muy retador. Entonces, escuchar a Roxana me ha dado también muchas ideas de por dónde también el colegio podría estar incidiendo con el trabajo que nosotros hacemos de servicio social. Y bueno, en mi comentario que puse en el chat es relativo a lo que yo vi, lo que sí vi en el Instituto Nacional de Perinatología. Yo sí vi el buen trato que tienen a las personas, a las mujeres embarazadas con discapacidad, indudablemente, en todos los niveles, dígase laboratorio, enfermería, por supuesto en las consultas, en quirófano, en hospitalización. En todas vi un buen trato. Y eso a mí me da la idea también, como este comentario que hace Roxana, de poder proporcionar educación en la sexualidad de manera integral para estas mujeres. Porque finalmente las que pasamos por ahí, por el instituto, en verdad que lo que queríamos era estar sanas y que nuestros hijos estuvieran sanos. Y creo que en ese lugar es donde reconocimos nuestra vulnerabilidad y nuestra, digamos, comunión como mujeres. Entonces, yo ahí sí creo que es un nicho de oportunidad para la educación integral de la sexualidad. Pues híjole, no quiero decir que tengo el compromiso, pero suena súper re bien. Sí, sí, Marta, todo lo que aprendiste, tráetelo para que lo den en cursos aquí con el colegio. Necesitamos. Yo tuve que meterme a aprender a partir de mi discapacidad, pero así como yo tengo esa necesidad, todo el colectivo es como, bueno, gran parte del colectivo, ¿no? Necesitamos profesionales que ya hayan cruzado esa línea y que regresen a nosotros. Bien, un favor más ya para despedirnos. Abran sus cámaras para tomarnos una foto y que le crean a Roxana que sí hubo gente, ¿no? Porque si no, todo va a aparecer en negro y pues qué caso tiene. Llegamos hasta 46.
Sí, 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 pero que se vean, ¿no? Así es que ustedes, si quieren, Aplauso. escondan la lencería y abran la cámara, ¿sí? No, al revés, que la saquen. No, no, pero la que tienen en el cuarto ahí regada. A ver, faltan acá un montón. Pueden decir chis o clítoris para que se pinte una sonrisa, ¿eh? Y el aplauso, Francisco. Bueno, el aplauso, como hacen los compañeros con discapacidad auditiva. Gracias, muchas gracias, pero hagamos las cosas, no nos quedemos nada más con las promesas. Hasta pronto, buenas noches.